Que Dios les bendiga nuevamente. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? All right. Bueno, vamos adelante entonces. Hoy entramos a un tema muy importante dentro del plan de redención, que es la expiación. Y ahí en su libro, en la página 530, vamos a leer a partir de ese primer párrafo. Las escrituras emplean varios temas para describir lo que Cristo logró en la cruz. La obra de Cristo fue una obra de sacrificio sustitutivo, diga conmigo, sustitutivo, en el que el Salvador llevó la pena del pecado en lugar de los pecadores. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Primera de Pedro 2:24, y el que lo tenga lo puede leer bien fuerte. Primera de Pedro 2:24. Y si puede encender su Biblia, muchísimo mejor, porque es más rápido, ¿ok? Primera de Pedro 2:24. ¿Quién dijo yo? Bueno, se los leo. ¿Ya lo tienes? Ya vi que Mari lo tiene. Dale, Mari, dale, no te preocupes. Ajá. Sanados. Amén. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Nuestros pecados, se ofreció como el sustituto, ¿ok? En su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces, cuando hablamos de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, Él fue nuestro sustituto. La paga que Él llevó era lo que nosotros merecíamos. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es una obra de propiciación en la que la ira de Dios contra el pecado se satisface plenamente y se agota en la persona de nuestro sustituto. Es una obra de reconciliación en la que la separación entre el hombre y Dios se vence y se hace la paz. Es una obra de redención en la que aquellos que están esclavizados al pecado son rescatados por el precio de la preciosa sangre del Cordero. Y es una obra de conquista en la que el pecado, la muerte y Satanás son derrotados por el poder de un Salvador que victorioso. Y ahí tienen ustedes las citas en su libro. Cada uno de estos temas es digno de un estudio aparte, y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? Ahora, vamos adelante. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hasta la cruz. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos ciertos sacrificios que nos hablan de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que eran la sombra del sacrificio perfecto, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, haciéndose obediente en todas las áreas, incluso se bautizó sin tener ningún pecado, solamente para dar ejemplo y porque así nos convenía. Ahora, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver lo que sucede en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos dos casos muy importantes, ¿ok? Y para esto les voy a pedir que vayamos a la página 535, ¿ok? Y ahí vemos una
parte en letras negritas que dice sacrificio. El Nuevo Testamento identifica explícitamente la muerte de Cristo como sacrificio por los pecados. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso dice Hebreos 9:26, ¿ok? Ahora, el libro de Levítico empieza inmediatamente después de que la gloria de Dios llenara el tabernáculo acabado. Eso está en Éxodo 40, 34 al 38, y simboliza que la presencia espiritual del Señor mora ahora en medio de su pueblo. En realidad, el término hebreo para tabernáculo, mishkan, significa residencia. Así la presencia de Dios es un tema clave en el libro de Levítico, tal como lo confirman las 59 veces que aparece en el libro la frase en hebreo traducida generalmente como delante de Jehová o presencia. Levítico también enseña que este Dios que está presente es fundamentalmente santo. Digan conmigo, el Dios santo. Okay. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio para poder satisfacer la santidad y la justicia de Dios. La presencia de Dios moró en medio del pueblo, pero para que esa presencia se mantuviera con el pueblo se necesitaban ¿qué? Sacrificios constantes. Ahora, les decía que en el Antiguo Testamento hay dos sacrificios importantes. Uno es el sacrificio de la Pascua, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Dios Todopoderoso liberó al pueblo de Israel de Egipto, y luego el sacrificio anual que presentaba el sumo sacerdote para que los pecados del pueblo fueran cubiertos, fueran perdonados. Y de esos dos sacrificios vamos a estar hablando hoy, porque esos son los que hacen que la presencia de Dios more en nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Si no fuera por su sacrificio, no tendríamos presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios ya no mora en un tabernáculo, ya no mora en un lugar solamente, ahora mora aquí, en nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y saben quién lo hizo posible? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su justicia, y que Él sea nuestro intercesor o nuestro intermediario. Amén. Ahora nosotros tenemos la dicha de que podemos estar en constante comunión con Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos adelante. La pregunta que Levítico procura responder es, pues, ¿cómo puede morar la presencia de Dios en medio de un pueblo pecaminoso? La respuesta a esa pregunta es que los pecadores tienen que hacer sacrificio al Señor, que expíen su pecado y los haga aceptable en su presencia. Entonces el pueblo le tenía que ofrecer sacrificios a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Diga conmigo, expiación suya. Expiación es presentar a un sustituto. ¿Vamos bien hasta aquí? Aunque no todo sacrificio levítico se prescribe para expiar el pecado, las ceremonias del día de la expiación lo son sin duda alguna. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en materia. Desde el Antiguo Testamento vemos la sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. A eso en teología le llamamos como tipología. ¿Ok? Recuerden que hay ciertos acontecimientos, personajes o cosas, relatos bíblicos que son un tipo de lo que sucederá en el futuro. Y en cuanto a tipologías, en hermenéutica nosotros vimos muchos. Por ejemplo, vimos que la roca en el desierto tipifica ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Moisés le hablaba, cuando Moisés golpeó la roca, ¿qué tipificaba la roca? La roca tipifica a Cristo, el golpe significa el sacrificio de Cristo, y cuando se golpeó la roca, ¿qué salió? Agua. El agua representa vida. Cristo en su sacrificio es el dador de la vida. Esa es una tipología que tiene un significado, es una sombra de lo que es en el futuro. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué tipifica?
a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad que sí? Entonces, cuando vemos a David, David es un tipo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vemos personajes, vemos acontecimientos, vemos relatos que son sombra de o simbolismo de lo que sucedería en el futuro. El sacrificio de expiación era una vez al año, ¿ok? El sumo sacerdote de Israel debía entrar en el lugar santísimo con el fin de hacer expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Eso está en Levítico 16, 17 en adelante. Ahora, ¿se recuerdan cómo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación? Históricamente, la escritura dice que le ponían una campanita para que se escucharan los ruidos, ¿ok? Y le ponían un lazo. ¿Por qué? Porque tenía que entrar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la misma presencia, ahí descendía la presencia de Dios. Y si la persona no estaba 100% completamente pura, completamente santificada conforme a los rituales y a la ley judía, ¿qué pasaba con esa persona? Moría. Y para eso tenían el lazo. Si no se escuchaba, si se tardaba demasiado, etcétera, la empezaban a arrastrar. Porque la presencia de Dios mataba lo que no estaba santo. Ahí es donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios y a su bendito sacrificio, porque Él es el Cordero, nuestro sustituto, y por gracia de Él como nuestro intermediario y nuestro intercesor y nuestro abogado, nosotros no somos consumidos por la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Y podemos entrar al lugar santísimo con confianza para encontrar gracia para el oportuno socorro, dice el escritor de Hebreos. Entonces, eso no era así anteriormente, eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se debía ofrecer, estamos en la página 536, 2 machos cabríos, uno para el sacrificio y otro como chivo expiatorio que llevaba los pecados del pueblo y se desterraría de la presencia de Dios. Diga conmigo, 2 machos cabríos, 2 sacrificios. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Imagínense que llega el día de la expiación, una vez al año. Se tiene que ofrecer el sacrificio que va a expiar o que va a cubrir los pecados de toda la nación entera. Y para ese sacrificio especial se necesitan 2 machos cabríos, uno para el sacrificio y uno como chivo expiatorio. ¿Alguien sabe lo que significa chivo expiatorio? ¿O se acuerdan de qué se trata ese chivo expiatorio? ¿No? ¿Nadie se recuerda? Se recuerdan que uno lo iban a matar y la sangre en el altar del sacrificio iba a ser la que iba a cubrir los pecados del pueblo y la que le iba a traer el perdón de los pecados de la nación de Israel. Pero el chivo expiatorio llevaba la vergüenza de esos pecados, llevaba todo lo que la nación había hecho y lo sacaban del campamento. Lo sacaban afuera de los contornos de donde estaba el pueblo congregado y estaba reunido. Nuestro Señor Jesucristo cumplió exactamente esas 2 partes del sacrificio. Se ofreció como cordero perfecto y también fue nuestro chivo expiatorio, ¿ok? El chivo expiatorio iba a llevar los pecados del pueblo y se iba a desterrar de la presencia de Dios. La sangre del macho cabrío sacrificial debía rociarse sobre el propiciatorio, la tapadera del arca del pacto donde se hacía expiación. ¿Dónde se debía de rociar la sangre del sacrificio? En la tapa, en el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca, del altar del sacrificio, donde estaba la misma presencia de Dios, la tapadera del arca del pacto donde se hacía la expiación. Al estar la vida de la carne en la sangre, Dios la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso dice Levítico 17:11. Después de esto, el sumo sacerdote debía ocuparse del chivo expiatorio. Entonces,
se degollaba el cordero, un macho cabrío, y su sangre era derramada ¿en dónde? En la tapa del propiciatorio, en el propiciatorio, la tapa del arca. El arca del pacto es donde la gloria de Dios se derramaba. Y esa sangre de ese sacrificio servía como expiación o sustituto del pueblo. Si no hubiera ese sacrificio y si no hubiera esa sangre, ¿qué era lo que le correspondía a la nación entera? Derramar su sangre. ¿Verdad que sí? Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero vino Cristo como sacrificio perfecto y su sangre derramada se presentó él mismo como nuestro sustituto para darnos salvación y para que no muriéramos por causa de nuestros pecados, sino para él satisfacer la santidad y la justicia de nuestro Padre Celestial, como el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora vamos a Levítico 16, 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahora, esta transfusión de pecados simbólica no es de la que yo les estaba hablando, de que no impongas tus manos con ligereza. Son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes recuerdan que sucedieron varias cosas cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba ofreciendo en sacrificio. Una de ellas fue su exclamación y su grito cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo les he explicado en el día de resurrección y en ese mes de resurrección, palabra por palabra, el significado bien interpretado, profundo y simbólico que tiene cada palabra que nuestro Señor Jesucristo decía en esa cruz. ¿Alguien se recuerda qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Estaba recibiendo los pecados nuestros del ser humano para darle salvación y vida eterna. Se estaba convirtiendo en ese mismo instante como el chivo expiatorio, y los pecados nuestros estaban siendo transferidos a él. El mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fueron los golpes, no fue el maltrato, no fueron las humillaciones, no fue la corona de espinas, no fue la vergüenza que pasó. El peor dolor y el peor de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, que experimentó por amor a nosotros, fue el abandono de su Padre. De manera momentánea, al él recibir los pecados nuestros, por la santidad del Dios el Padre, se apartó de él. Y ahí nuestro Señor Jesucristo experimentó un dolor que jamás había experimentado: el abandono temporal y momentáneo del Padre por causa de recibir los pecados nuestros. Su santidad y su justicia lo hicieron apartarse de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se cumplía Isaías: porque él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió de nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Recuerden, dos sacrificios: el sacrificio cuya sangre se derramaba para expiación y para perdón de los pecados, y el chivo expiatorio sobre el cual se le imponían las manos y los pecados de Israel eran transferidos y lo echaban fuera al desierto.
Nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también nuestro chivo expiatorio, y sobre Él llegaron nuestros pecados para que Él pudiera ser el dador de la vida. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Al imponer sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y confesar todos los pecados de Israel sobre él, el sumo sacerdote simbolizaba que Dios había considerado que el pecado y la culpa del pueblo se transferían al animal en lugar de llevar su propia iniquidad. Eso está en Levítico 5:1 y 17, Levítico 17, 18, Levítico 17, 16, y ustedes tienen todas las demás citas que pueden leer después. Y de este modo sufrir el castigo de ser desterrado de la santa presencia de Dios, es decir, cortado de entre su pueblo. El pueblo de Israel había imputado su pecado a un sustituto. El chivo expiatorio inocente llevaba el pecado, la culpa y el castigo del pueblo y era desterrado en su lugar. Al rociar la sangre sacrificial de un sustituto sobre el propiciatorio y en virtud de la imputación del pecado a un segundo sustituto, los sacerdotes expiaban los pecados de Israel y el pueblo era liberado del castigo. ¿Ya se entendió lo que es la expiación? Liberación de nuestra culpa. Se presentó un sustituto, siendo nuestro Señor Jesucristo. Otra imagen del sacrificio del Antiguo Testamento, el otro único sacrificio que rivaliza con el día de la expiación en relevancia para Israel, el sacrificio de la Pascua. La manera en que Dios redimió a su pueblo y lo sacó de la esclavitud en Egipto se convirtió en la imagen de cómo redimiría finalmente a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dios había prometido matar a cada hijo y a cada animal primogénito de todo Egipto. Aunque Israel había sido liberado de las 9 primeras plagas, no fueron automáticamente exentos de la 10ª, porque había caído en la idolatría y habían adorado a los dioses de Egipto. Con el fin de ser librados de su ira, Dios exigió que cada familia de Israel matara un cordero sin defecto y que untaran la sangre en los dinteles de la ¿qué? De las puertas de la casa. Declaró: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se recuerdan de esa imagen? En la 9ª plaga, ¿por qué iban a morir los primogénitos del pueblo de Israel? Porque también habían participado de la idolatría de Egipto. Y para que no murieran los primogénitos del pueblo de Israel, tenían que ofrecer un sacrificio, presentar un sustituto, que no murieran los primogénitos, pero que muriera un sustituto como sacrificio. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo, que no muramos nosotros, sino que se ofreció Él como sustituto para poder darnos salvación y vida. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: expiación. Ahora, ambos sacrificios, tal como se optimiza en el día de la expiación y el rito de la Pascua, retratan la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. La comida pascual fue el entorno de la última cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó el nuevo pacto y declaró que su cuerpo sería quebrantado y su sangre se derramaría por ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando participamos cada primer domingo del mes en la Santa Cena? Estamos recordando a nuestro sustituto, al que hizo expiación por nosotros, aquel que ofreció su cuerpo y su sangre para darnos a nosotros salvación y vida eterna, y que el juicio y la ira de Dios no nos llevara al infierno. ¿Alguien dice amén? De este modo declaró que su muerte sería el cumplimiento de la festividad de la Pascua. Considerado que la antigua Pascua se centraba en el cuerpo y la sangre de un cordero ofrecido como sacrificio penal sustitutivo por la redención de Israel, la Santa Cena se enfoca en el cuerpo y la sangre de Cristo, quien se entregó a sí mismo como sacrificio penal sustitutivo por su pueblo. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:21.
29. Es por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que el pueblo de Dios es redimido, dice Primera de Pedro 1:18. ¿Alguien dice amén? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, dice Hebreos 10:1-4. El único que puede quitar los pecados y borrarlos de una vez y para siempre, para no acordarse más de ellos, es la sangre bendita y el sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor. Por eso les digo que nosotros en Cristo tenemos vida nueva. La Escritura dice que nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado del pueblo de Dios. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo borraría los pecados para no acordarse más de ellos y hacernos nuevas criaturas. ¿Alguien dice amén? El simbolismo paralelo es asombroso. Así como el sumo sacerdote entraba más allá del velo al lugar santísimo, también Cristo es el sumo y gran sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote por orden de Melquisedec? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí llevamos 3 cumplimientos en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahora que nosotros entendemos estas 3 cosas, podemos entender por qué por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es que un regalo de Dios, un don de Dios. Él es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. Él mismo es el sacrificio que con su sangre derramada perdona y limpia los pecados del pueblo. Y Él mismo es el chivo expiatorio que llevó nuestra vergüenza, quien llevó nuestros pecados para darnos libertad. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor. Y por causa de Él, tener acceso directo hasta la misma presencia de Dios. Y aunque el sumo sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío sacrificial sobre el propiciatorio para hacer expiación, el Señor Jesús derramó su propia sangre. Y puesto que esta es infinitamente más valiosa que la de los machos cabríos y becerros, aseguró así una redención eterna. Él es por tanto el cumplimiento tanto del sumo sacerdote como del sacrificio y del chivo expiatorio. Jesús es el cumplimiento. No solo es el cumplimiento del sumo sacerdote y del sacrificio, sino que también lo es del propiciatorio mismo. El sumo sacerdote se le ordenó rociar la sangre sobre el propiciatorio, el único lugar donde se manifestaba la santa presencia de Dios para tener comunión con Israel. Dios mismo advirtió que cualquiera que se acercara allí, aparte del sumo sacerdote, en el día de la expiación, ¿qué iba a pasar? Iba a moriría. Pero por causa de Cristo, la misma presencia de Dios, el bendito Espíritu Santo, que antes solamente lo tenían de manera esporádica profetas, jueces, reyes, ahora puede morar en este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo por causa de nuestro bendito Señor Jesucristo. Diga bien fuerte conmigo, qué dicha tan grande tenemos. Nosotros, aunque vivimos en la generación más perversa, tenemos la dicha más grande. ¿Alguien dice amén? Cuando estudiamos neumatología, que es el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, nosotros vimos al Espíritu Santo desde la creación hasta la época de la iglesia, y cómo fue gradualmente llenando personas.
Lo vimos en los patriarcas, lo vimos en la creación, lo vimos en los patriarcas, lo vimos en algunos jueces, los vimos en los profetas, los vimos en los reyes, lo vimos en nuestro Señor Jesucristo. Y después de nuestro Señor Jesucristo fue derramado, como decía el profeta, sobre toda carne de los hijos de Dios, para que disfrutaran de esa bendita presencia del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que nos selló con su bendito Espíritu Santo, y el sello nos habla de que somos propiedad de Él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Finalmente, Jesús también cumple a la perfección el papel de chivo expiatorio. La imputación del pecado de Israel sobre el macho cabrío se optimiza al imponer al Padre sobre él la iniquidad de nosotros. Eso está en Isaías 53:6. Y haciéndolo pecado en nuestro lugar. De manera que Él ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Cuando el sol del mediodía quedó envuelto en oscuridad, por así decirlo, el Padre estaba poniendo sus manos sobre la cabeza del Hijo y confesaba sobre él los pecados del pueblo. Como resultado de llevar el pecado de ellos, el Hijo fue desterrado de la presencia del Padre y lo dejaron padecer fuera de la puerta. Eso está en Hebreos 13:12. Y experimentar el aterrador abandono del Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Fuera del campamento, lejos de la presencia del Señor y de su pueblo, era el lugar donde debían echar los restos de los sacrificios. Era en aquel lugar solitario donde se aislaba a los leprosos para que llevaran su vergüenza, y donde debían ser apedreados los blasfemos. A ese lugar de vergüenza y aislamiento fue desterrado el Hijo de Dios para que pudiera ser acogido en la santa presencia de Dios. Digan conmigo, vergüenza. Ahí, en ese lugar de la vergüenza, cada parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene un cumplimiento simbólico del Antiguo Testamento. La Escritura dice que cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldecida y comenzó a producir ¿qué? Cardos y ¿qué? Y espinos. Nuestro Señor Jesucristo llevó la maldición terrenal al llevar esa corona de ¿qué? De espinos. La Escritura dice que cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y tuvieron ¿qué? Vergüenza, la vergüenza del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario no tenía el paño que le ponen los pintores. Los pintores le ponen el paño en sus partes íntimas por decoro, pero de acuerdo a la ley romana en la crucifixión estaban completamente desnudos. Él llevó nuestra vergüenza de nuestro pecado. Yo no sé cuánto le puedan dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que Él sufrió, el maltrato, el que lo hayan humillado, el que lo hayan escupido. La Escritura decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para darnos bendición a nosotros. Por eso es que yo me pregunto, ¿cómo no le hemos de servir? ¿Cómo no le hemos de buscar? ¿Cómo no hemos de darle lo mejor de nuestras vidas? Porque para pagar lo que Él ha hecho por nosotros, no hay forma de hacerlo. Lo único que podemos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, en un culto racional, verdadero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1 en adelante. No podemos hacer nada más. Él lo hizo todo. Cumplió las profecías. Sufrió el abandono del Padre cuando nuestros pecados eran transferidos sobre Él. Resucitó al tercer día y ahora es el Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Dios el Padre, diciéndonos: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no sé qué le provoca eso.
Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde cree usted que estaría esta sociedad y dónde estaría esta humanidad? Yo creo que ya estuviéramos en un diluvio o ya hubiera descendido fuego del cielo como lo hizo sobre Sodoma y Gomorra. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene. Amén. Diga conmigo, expiación, ofrecer un sustituto. Vamos a otro término dentro de la salvación: propiciación, página 538. Las escrituras no representan meramente la muerte de Cristo como un sacrificio, sino como un sacrificio propiciatorio, es decir, que al recibir el pleno ejercicio de la ira del Padre contra los pecados del pueblo, Cristo satisfizo el justo enojo de Dios contra el pecado, y así apartó su ira de nosotros, quienes de no haber sido por nuestro sustituto, estábamos sujetos a sufrir por nosotros mismos. El Nuevo Testamento identifica explícitamente la obra de Cristo como propiciación en 4 textos. ¿Los leemos? Romanos 3, 24 al 25. Siendo nosotros justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación viene del griego hilasterión, que significa por medio de. ¿Me siguen hasta aquí? Por medio de la fe en su sangre. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice primera de Juan 2:2. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso está en Juan, primera de Juan 4:10. Aunque las escrituras son muy directas al identificar la obra de Cristo en el término griego hilamos, del grupo de palabras hilaskomai, algunos han insistido en que propiciación es una traducción inadecuada del término. En lugar de hablar de un sacrificio que satisface y aparta la ira de Dios, han argumentado que alude a la expiación, la cancelación y la eliminación del pecado. La erudición evangélica ha ofrecido respuestas muy apropiadas que justifican el entendimiento tradicional del grupo de palabras griegas para propiciación, aunque está fuera de nuestro alcance cada uno, ¿ok? En hacer un debate de cada uno, existe no obstante una clara justificación bíblica para interpretar esta palabra griega hilaskomai como sacrificio que evita la ira. Y ahí vemos toda la explicación, que no nos vamos a detener, sino solamente vamos a manera de resumen dar el significado de propiciación. Propiciación es Cristo nuestro Señor que satisface la ira de Dios. ¿Alguien dice amén? Que aplaca la ira de Dios. Les doy un ejemplo. Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar que de repente venía tu mamá o venía tu papá y te iba a dar con el cinto pero fuerte, y de repente llegaba uno de los dos, llegaba mamá o papá y se ponía enfrente de ti. ¿Por qué le vas a pegar? Y ahí empezaba la conversación. ¿Les pasó o nunca les llegó a pasar? ¿Verdad que sí? No, hombre, cuando llegaba tu mamá y se ponía enfrente del que te iba a pegar, o llegaba tu papá y se ponía del que frente en que hasta le abrazabas de aquí, te le escondías. ¿Por qué? Porque esa persona estaba deteniendo la ira del que te iba a pegar. Hagan de cuenta que eso mismo hace nuestro Señor Jesucristo. Y no lo hizo una vez, lo sigue haciendo hoy en día. Porque el Dios que tenemos sigue siendo santo. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo justo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted le pide algo a Dios, ¿cómo lo tiene que pedir? La oración modelo lo dice. ¿Verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Y cuando pidáis algo, pedidlo en mi nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Él es el que satisface la justicia
La ira de Dios. Si ustedes y yo, en nuestra imperfección, en nuestra humanidad, si nos acercáramos delante del Dios santo, justo y perfecto, nuestra imperfección nos fulminaría. Pero cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios, hay alguien entre medio. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta la fecha, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Porque Él, siendo humano, entiende que somos polvo y que somos imperfectos. Por eso se tiene que presentar en medio de nosotros. Y cuando la santidad y la justicia de Dios nos mira a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si quitamos a Jesús de la ecuación, lo único que queda es ira y santidad de Dios, que no soporta el pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿cada cuándo pecamos nosotros? ¿Ah? Yo no sé ustedes, pero pecamos de vez en diario. Porque ¿saben qué? La Escritura dice que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Por eso es que cada día está nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Y cuando Dios nos mira, nos ve a través de Cristo. Y esa mirada de santidad, de justicia, se convierte en una mirada de amor y de misericordia por causa de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, propiciación. Ahora vamos adelante. Vamos a ver una historia que está aquí en el libro, ¿ok? Y vamos a ir a la página 539. Cuando Israel cometió su primer acto de descarada idolatría con el becerro de oro, Dios respondió ¿con qué? Con ira, y le dijo a Moisés: ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti y yo haré una nación grande. Eso está en Éxodo 32:10. Hay dos personajes que como intercesores son tipo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es Moisés, ¿y quién es el otro? Samuel. Estos dos son un tipo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a propiciación e intercesión. Moisés se atrevió a decirle a Jehová, Dios de los ejércitos: si fuera posible que borraras nombres del libro de la vida, rae mi nombre del libro de la vida, pero perdona a este pueblo. Yo no sé cuántos diríamos algo así por una nación o por un familiar. Mátame a mí, quítame la vida a mí, pero perdónalos a ellos. Eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que estaba diciéndole Dios a Moisés: déjame acabar con ellos, o voy a acabar ahorita con ellos por la idolatría del becerro de oro, y yo me encargo de hacer una nueva nación y un nuevo pueblo para hacer de ti una nación grande. Diga conmigo, la ira de Dios y la intercesión, la propiciación. Al siguiente día Moisés le comunicó al pueblo sus intenciones de interceder ante Dios en su favor. Declaró: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplazaré acerca de vuestro pecado.
Moisés comprendió claramente el problema. La ira de Dios se había encendido contra el pecado de su pueblo. Su solución instintiva consistió en procurar hacer expiación por el pecado de ellos, es decir, buscó apartar la ira de Dios de su pueblo. Esto sugiere de forma evidente que la propiciación es un concepto inherente a la enseñanza bíblica sobre la expiación y el significado transmitido por el término hebreo kafar. ¿Ok? Ahora, en Números 25, Israel se encontró en una ciénaga similar de idolatría. El pueblo había cometido inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Ustedes se acuerdan de esa historia. Y había empezado a adorar a dioses de Moab. Una vez más el Señor respondió con ira y el furor de Jehová se encendió contra Israel, dice en Números 25:3. Dios manifestó la ira en forma de plaga que acabó llevándose 24,000 vidas. Eso está en Números 25, 8 y 9. Y le dio instrucciones a Moisés para que matara a los líderes de Israel de manera que su ira pudiera apartarse. Eso está en Números 25, 4. ¿Ustedes se acuerdan de estos relatos? ¿O es que a muchos de ustedes no les gusta leer el Antiguo Testamento por estas cosas? ¿Alguien ha escuchado al pastor Rutland? Mark Rutland, ¿no? ¿Nunca? Él es o era el presidente del Global University. Estuvo un tiempo dando enseñanzas en Victory 91.5. ¿Nunca han escuchado esta estación de radio? ¿Sí? Es escritor de libros. Ahora escuchen esto porque esto es bien interesante. En una ocasión él iba a hacer un libro narrando la historia, una historia del Antiguo Testamento semejante a esta. El editor o la casa publicadora le dijo: es que no todo lo que está en la Biblia lo puedes publicar. Estas cosas es una de ellas. Dice que para satisfacer la ira de Dios le pidió que matara a los líderes. Trajo una plaga y mató 24,000 vidas. Justo entonces otro israelita trajo a una mujer madianita a la tienda de su familia, al parecer con la intención de seguir la inmoralidad sexual del resto del pueblo. Finés, uno de los sacerdotes, se indignó tanto por la descarada rebeldía que tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Como resultado del celo de Finés, la ira de Dios fue aplacada y la plaga cesó. Eso está en Números 25:8. El Señor elogió a Finés por su justa indignación. Aquí apartar la ira de Dios es sinónimo a hacer expiación. Esto indica con claridad que la propiciación es inherente a los conceptos denotados por el kafar hebreo y el hilaskomai griego, que significa propiciación. No les quiero hacer mucho bola con hebreo, griego. Ustedes tienen su libro, lo pueden estudiar más a profundidad. El concepto es un intercesor, un mediador, alguien que se puso en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios. Ahora, las personas que se preguntan cuando ven estos relatos en el Antiguo Testamento, dicen que Dios es malo, ¿qué ustedes responderían? Dios no es malo, Dios es santo y Dios es justo. Y su santidad no soporta el pecado. ¿Por qué Dios no obra en estos momentos como obraba en el Antiguo Testamento? Porque en estos momentos nosotros tenemos el sacrificio perfecto que se ofreció de una vez y para siempre. Porque hay algo que estorba y que está en medio para que la ira de Dios se derrame. Y cuando ese algo que estorba se ha quitado, la ira de Dios va a venir y la tierra, los seres humanos van a conocer la justicia y la santidad de Dios en la gran tribulación. Con cada ira, con cada sello abierto, con cada trompeta que suena, con cada caballo que es soltado, la gente va a conocer la santidad y la justicia de Dios que no soporta el pecado. Cuando esto
haya sido quitado. ¿Qué es lo que estorba? Diga conmigo, el pueblo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Cuando nosotros seamos arrebatados, la ira del Señor vendrá y solamente va a quedar una pequeña parte del planeta habitable. La sede central del planeta de los sobrevivientes será Jerusalén. El Señor Jesús descenderá del cielo y vendremos con Él un gran ejército. Y estará todavía la humanidad rebelde reunida para hacer guerra en contra de Dios. Nosotros ni las manos metemos. La palabra, el poder de la espada de Dios que sale de su boca hiere y mata a todos. Y Dios manda a las aves de rapiña a que limpien los restos de esa masacre en la batalla del Armagedón. Y entonces reinará el Señor por 1000 años. Y será un tiempo de paz, prosperidad y bonanza. En esos 1000 años el diablo estará atado y luego será suelto una vez más y volverá a engañar a los seres humanos. Y va a procurar que se levante gente rebelde en contra de Dios. Descenderá fuego del cielo y matará a los rebeldes. No sé si me estoy explicando. La gente sin Dios se rebela en contra de su creador. ¿Cómo responde Dios? Con santidad y con justicia. ¿Cuántos estamos aquí? No es que Dios sea malo. Dios es santo y Dios es justo. Y para satisfacer su santidad y su justicia vino nuestro bendito Señor como intermediario y único intercesor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Propiciación entonces. A los judíos que tienen la ley y siguen sin arrepentirse, Pablo advierte: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso está en Romanos 2:5, 2:8 y 3:5. El hilo de la ira divina se ha entrelazado tanto a lo largo de esta sección de apertura de la carta, que el lector casi espera ser confrontado con la forma en que Dios proveerá para su aplacamiento. Esto lo vemos precisamente en Romanos 3:21 al 26. Dios ha puesto a su Hijo, al Señor Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Dios ha satisfecho su ira contra el pecado al rociar la sangre del Cordero sin mancha sobre el propiciatorio del altar celestial. Ha castigado los pecados de su pueblo en un sustituto, y así su ira se ha apartado de ellos. Ese sustituto es Cristo. Amén. Reconciliación, siguiente término dentro de la salvación, página 541. El pecado del hombre no solo ha traído sobre él culpa y ha encendido la ira de Dios, sino que también ha producido una enemistad y una separación entre Dios y el hombre. Ese distanciamiento se describe a lo largo de las Escrituras y de forma más notable en el huerto, donde el inmediato instinto de Adán y Eva después de haber pecado fue ¿qué? Esconderse de Dios y evitar la comunión con Él, de la que son expulsados. ¿Se recuerdan del huerto del Edén? Iniciamos con Teología Sistemática 2 hablando acerca de esto. Hay una separación entre Dios y el ser humano. La comunión que había antes ya no existe. El pecado trajo esa separación. Ya no hay esa misma comunión. Ahora necesitábamos a alguien que nos reconciliara con Dios, que volviera a restablecer esa relación que había en el huerto del Edén. El único que ha podido hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 10 y 11 dice así: porque si siendo enemigos, del griego ektoroi, fuimos reconciliados, del griego katelagemen, con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por quién hemos sido reconciliados?
con Dios? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, segunda de Corintios 5, 18 y 19, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Efesios 2:16 dice así: y que Cristo pueda mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en su cuerpo, matando en ella la enemistad. Colosenses 1:20 al 22 dice así: a Dios le plugó por medio de él reconciliar, o le plació reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Diga conmigo: haciendo la paz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo: el sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios para que pudiéramos entablar nuevamente una comunión con el Padre. Es extraordinario lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Siendo enemigos nosotros de Dios, Cristo nos reconcilió por su bendito sacrificio, para que ahora podamos tener una nueva relación y salvación por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Y miren lo que dice, que esto es bien importante: presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Dónde es que va a suceder esto? En el arrebatamiento. La escritura dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. En Primera de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, y relata ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos utiliza una palabra griega que es átomos, que significa un parpadeo. Si ustedes pueden contar cuánto dura un parpadeo, así seremos arrebatados por el Señor. La palabra arrebatados es una palabra griega, zarpazo. Zarpazo quiere decir ser tomados con violencia. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire. Diga conmigo: en el aire. Y ahí vamos a sufrir una transformación. Lo corruptible será vestido de incorruptibilidad, lo mortal será vestido de inmortalidad. Seremos completamente transformados para poder ver al Señor cara a cara. ¿Quién hizo esta obra? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Siguiente término: redención. Digan conmigo: redención. Página 543. Como sacrificio, la expiación de Cristo es adecuada para eliminar la culpa y la pena del pecado. Como la propiciación es apropiada para aplacar la ira provocada por el pecado, como la reconciliación está hecha para quitar la separación y la enemistad generada por el pecado, además la expiación de Cristo se caracteriza como redención, aquello mediante lo cual el hombre es redimido de la esclavitud del pecado y de la ley, por el pago de la sangre derramada de Cristo como rescate.
La implicación más relevante de caracterizar la expiación de Cristo como redención es el lenguaje de esta, que el lenguaje de esta es fundamentalmente comercial. Los términos griegos agorazo y exagorazo proceden del sustantivo agorá, que significa plaza del pueblo, ¿ok? Y déjenme ver cómo les digo esto. No me voy a meter mucho en términos porque estamos entrando a exégesis, ¿ok? Exégesis bíblica es una materia que no vamos a ver hasta tercer año, ¿ok? En exégesis bíblica vamos a hablar verbos, sustantivos del griego, voz alta, voz media, voz baja, porque cuando tú estudias el griego, dependiendo la voz, lo que se utilice, la terminología, es el significado. Por eso es que una de las reglas de la hermenéutica es hacer un análisis léxico sintáctico para poder entender el pasaje bíblico. Yo les he dicho en muchas ocasiones, la palabra griega que se utiliza y se traduce para postrarse, la malinterpretan algunas iglesias. Algunos piensan que postrarse es estar tirado en el piso, y en sus cultos tú los ves tirados en el piso. Cuando tú estudias el griego, se traduce para postrarse en dos maneras, dependiendo la voz en la que se hable: voz alta, voz media, voz baja. Eso es exégesis bíblica. En una traducción, postrarse significa caer postrado en cama por causa de enfermedad. Postrarse también es caer postrado en adoración, de rodillas, con la frente en el piso. Cuando nosotros vemos postrarnos delante de la presencia de Dios, no significa estar tirados en el piso, como algunas iglesias malinterpretan por falta de exégesis bíblica. Significa estar de rodillas con la frente en el piso, que es estar postrados delante de la presencia de Dios en adoración. Por eso es que hablamos acerca de estos términos griegos y los sustantivos, etcétera, y no nos vamos a detener tanto sino en la traducción. Diga conmigo: plaza del pueblo. Por tanto, redimir es comprar y sacar del mercado. Lutoró, otro término griego para redención, alude a comprar mediante el pago de un rescate. Por ejemplo, cuando un israelita se había empobrecido tanto que tenía que venderse como esclavo, la ley de Dios establecía disposiciones para que su familia lo redimiera de la esclavitud mediante el pago del precio. Ok, diga conmigo: pagar el precio. ¿Qué es redimir? Liberar a un esclavo pagando la deuda. ¿Alguien se recuerda de el profeta a quien el Señor le dijo: toma como esposa a esta prostituta? ¿Se recuerdan de esa historia? Es la más grande y extraordinaria ilustración de la gracia de Dios. Y esa prostituta te va a ser infiel. La vas a mantener, la vas a tener en tu casa, y se va a ir. Y se fue y volvió a la prostitución y terminó en un mercado de esclavos. Dios le dice al profeta: ve a esa plaza de esclavos y rescátala, cómprala, paga precio por ella y tráela de regreso a tu casa. ¿Cuántos harían eso con una esposa? No. Estaba haciendo un acto simbólico con el profeta. La prostituta representaba el comportamiento y la vida de Israel. El profeta representaba el amor y la gracia de Dios. El rescate es liberarnos de la esclavitud, del pecado, pagar el precio por nuestra salvación y rescatarnos de la esclavitud del pecado y finalmente de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor. Pagó el precio. Diga conmigo: y no cualquier precio, sino precio de sangre. Jesús caracteriza la misión de su encarnación como una obra de rescate, de la que su vida fue el precio del rescate que se pagaría en lugar de los muchos pecadores cuya libertad
Él compró. Por esta razón, Pablo puede exhortar a los creyentes a glorificar a Dios en su cuerpo, porque habéis sido comprados por... Esto como que se nos olvida a nosotros que lo enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Tu cuerpo ya no es tuyo, tu vida ya no es tuya. Por eso al Señor tú le recibiste y le aceptaste como ¿qué? Como Señor y Salvador. Pero nosotros como seres humanos somos bien listos. Lo queremos como Salvador, pero no como Señor. Y Pablo nos dice todo lo contrario. Pablo nos enseña y nos dice, ustedes habéis sido comprados con precio de sangre, y aún vuestros cuerpos ya no son suyos. Ustedes ya no pueden hacer lo que se les venga en gana, porque tienen dueño. Hay alguien quien les compró. Por eso la semana pasada les decía: someteos pues a Dios. Tienes que someterte a tu Señor, a tu dueño, porque por Él y por su sangre y por su sacrificio has sido comprado. Eso significa redención. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En Apocalipsis hay una escena que ustedes han leído seguramente. Dice: digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Diga conmigo: tú fuiste inmolado. ¿Alguien se recuerda qué significa la palabra inmolado? Yo les he enseñado antes. ¿Se recuerdan o no? ¿O les recuerdo? Inmolado significa que lleva las marcas de la muerte. El Cordero de Dios inmolado que veía Juan es porque él veía las marcas de la muerte. Aún en su cuerpo resucitado, nuestro Señor Jesucristo todavía tiene las marcas de la muerte. Después de resucitar, le dijo a Tomás: mete tu dedo en la herida del clavo. El Cordero inmolado, diga conmigo, con las marcas de la muerte. El precio que Él pagó por nosotros. Digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado. ¿Alguien dice amén? Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Al pueblo de Cristo, es decir, a los que siguen al Cordero, por donde quiera que va, se les denomina por tanto los redimidos. Apocalipsis 14, 3 y 4. Diga conmigo: los redimidos, los comprados a precio de sangre, porque tienen redención por su sangre. ¿Alguien dice amén? Podemos seguir hablando más y más de la redención y todos los pasajes que están aquí, pero por cuestiones de tiempo ustedes lo tienen de tarea para leerlo. Amén. Diga conmigo: conquista. Eso está en la página 545. Aunque la redención de su pueblo no consistía en pagar un rescate a Satanás, la redención que Cristo logró sí afecta a Satanás. Ojo aquí, porque esto es bien importante en teología y en doctrina. Y yo quiero que ustedes conozcan y entiendan y aprendan la verdad. ¿Me siguen hasta aquí? Si ustedes en determinado momento han escuchado que el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó fue a Satanás por el rescate nuestro, estamos súper equivocados. El pago del rescate por nosotros fue dado a Dios. ¿Alguien dice amén? El pago se le dio a Dios, la sangre, lo que costamos. Por eso es que nosotros valemos mucho, valemos precio de sangre. ¿Alguien dice amén? Yo no entiendo cómo todavía me voy a salir un poquito de estudio, que ya casi me dan ganas de predicar. Yo no entiendo cómo algunos de nosotros todavía nos sentimos mal, nos sentimos menos, nos sentimos inferiores por cuestiones de racismo, por cuestiones de color, por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de vocabulario, por cuestiones de educación, y sentimos que no valemos nada. Si no valiéramos nada, no se hubiera pagado un precio tan grande por nosotros como lo fue la sangre bendita y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Diga bien fuerte conmigo: yo valgo mucho, más de lo que me imagino y más de lo que yo merezco. Valgo la sangre preciosa de Cristo. Por eso yo no creo en que un cristiano pueda tener baja autoestima.
Come on, escogido, comprado, redimido por la sangre de Cristo. Ese es el valor que tú tienes. ¿Cómo es posible que vayas por el mundo con la cabeza agachada, sintiendo que no vales nada, si Cristo pagó un precio tan grande por ti que fue su sangre bendita? Dile al que está a tu lado: autoestima. Vales mucho, vales la sangre de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, el precio no se le pagó a Satanás. El precio por nuestra redención se le dio a Dios, a satisfacer la justicia, la santidad de Dios. Pero sí, nuestro rescate afecta a Satanás. Al pagar la pena del pecado y liberar a su pueblo del pecado y de la muerte, Jesús también ganó una victoria de conquista sobre Satanás y los gobernadores, las autoridades y los poderes cósmicos y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios 6:12. Dado que el mundo entero está bajo el maligno, eso está en primera de Juan 5:19, quien es el Dios de este siglo, eso está en segunda de Corintios 4:4, y el príncipe de la potestad del aire, eso está en Efesios 2:2. Vencer la pena y el poder del pecado en la vida de su pueblo es triunfar sobre Satanás, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. ¿Se recuerdan de la interpretación del hombre fuerte? Yo les enseñé la correcta interpretación. Esa es la correcta interpretación. Los bienes del hombre fuerte son las almas. El único que puede entrar y saquear esos bienes, esas almas que el enemigo tenía dominadas y atadas por el pecado, es el mismo Señor a través del bendito Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Por esta razón, conforme se acercaba al final de su ministerio terrenal, Jesús declaró: ahora es el juicio de este pueblo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y varios días después proclamó: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso está en Juan 16:11. Es decir, por su obra redentora en la cruz, Cristo le propinó el golpe mortal decisivo a Satanás y su reino de oscuridad, y cumplió, es decir, inauguró, aunque no consumó todavía, el propósito para el cual vino al mundo, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y se cumplió en parte la primera profecía de Génesis 3:15. El enemigo te herirá en el calcañal, en el tobillo, pero nuestro Señor Jesucristo le heriría en la cabeza. En Cristo Jesús está la victoria sobre el enemigo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Cuando nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, eliminó la base de las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. Eso está en Colosenses 2:13 al 14. Por tanto, Pablo escribe: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso está en Colosenses 2:15. A través del triunfo paradójico de su muerte, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y libró a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso está en Hebreos 2:14 al 15. Y al tercer día Jesús exhibió su victoria sobre el poder del pecado y la muerte al resucitar de la tumba. Era imposible que lo retuvieran las garras de la muerte. Eso está en Hechos 2:24, porque al haber derrotado las llaves de la muerte y del Hades, le pertenecen a Él. Eso está en Apocalipsis 1:17 al 18. Y si seguimos viendo más pasajes de la Biblia, el apóstol Pablo de manera irónica, con un lenguaje irónico, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida está la muerte en victoria a través de nuestro Señor Jesucristo y su bendita resurrección. ¿Cuánto le aplauden bien fuerte al Señor, por favor? Ahora, esa victoria sobre Satanás es la autoridad y el poder que Dios nos da
sobre el reino de las tinieblas. Y miren, después de salvación, adivinen qué viene, si no ha ojeado su libro de teología: los ángeles. Ángeles caídos, ángeles buenos, demonios y un montón de preguntas que tiene la gente sobre guerra espiritual, que vamos a quedar maravillados con tanta enseñanza. Amén. Así es que no vamos a estudiar, vamos a saltarnos. Le recuerdo que yo lo que traigo es un resumen de la doctrina, de la enseñanza bíblica, teorías y los debates y los argumentos en contra de esas teorías lo estudian ustedes por su cuenta. Así es que nos vamos a saltar teorías incompletas de la expiación, la teoría del rescate, que solamente son teorías, no es Biblia, ¿ok? La teoría de la satisfacción, la teoría gubernamental, el núcleo bíblico central de la sustitución penal, la suficiencia perfecta de la expiación, lo vamos a saltar, ustedes lo pueden estudiar. Nos dedicamos, el alcance de la expiación es como repetir el tema de la semana anterior, ustedes lo estudian por su cuenta, ok. La obra del sumo sacerdote, el argumento de Romanos, Cristo murió por todos, ese es el seguimiento, ustedes lo pueden leer en su casa para no ahondar más en este tema. Ok, ahí ustedes van a encontrar muchas preguntas, ok, muchas respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Cristo murió por el mundo, ustedes van a ver, es la continuación. Cristo murió por aquellos que finalmente perecerán, la resurrección, ascensión y la intercesión. Ahí nos vamos a detener, ok. Todo lo demás es simplemente más fundamento para lo que hemos estado estudiando, ¿ok? Llamamiento externo de la proclamación del evangelio, y con eso vamos a estar dando por terminado con el resumen, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a la página 577. Después vamos a hablar de la regeneración por fe, resultados de la regeneración, conversión. Eso sí es manera de estudio, cómo es que llegamos a la fe, conocimiento, confianza, la unión con Cristo. ¿Les parece? Vamos ahí a la página 577, la resurrección y la ascensión y la intercesión, ¿ok? Asimismo es necesario mencionar que la obra intercesora de Cristo no se agotó en la cruz. Él no solo fue entregado por nuestras transgresiones, también fue resucitado para nuestra justificación. Además también ascendió a la diestra del Padre para gobernar sobre todas las cosas. Eso está en Efesios 1:20, donde se dice que los creyentes están sentados con Él, porque Él ascendió. Envió al Espíritu Santo a morar de forma permanente en cada miembro de su iglesia y empoderarnos para santidad y servicio. Y aquí me voy a detener un momentito. Ya vimos todo lo que Cristo hizo, amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por todo lo que Él hizo? Ahora, ¿para qué lo hizo? Dos aspectos que quiero mencionarles en este momento antes de cerrar. Diga conmigo: santidad y servicio. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos dos aspectos importantes que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Él dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Eso es santidad. Ahora, ya vimos lo que Cristo hizo, cómo nosotros respondemos como hijos de Dios, como escogidos de Dios ante una salvación tan grande. Ya conmigo: santidad
obediencia. Juan 10 del 27 en adelante dice: mis ovejas tienen oído. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Y oyen mi voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Y me siguen. Ahí ya unos dijeron: ay, Señor. Miren 3 aspectos que les estoy diciendo, ¿ok? Usted tiene que tener oídos. Por eso la escritura dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Después usted tiene que escuchar a Dios. Y al escuchar a Dios usted tiene que seguirle en obediencia. ¿Alguien dice amén? Si no, no es una oveja verdadera. Diga conmigo: ay, Señor. Yo no soy nadie, ni usted es nadie, para separar el trigo de la cizaña en las iglesias. Y sabemos que hay lobos disfrazados de ovejas en las iglesias. Pero somos tan parecidos todos. Porque en las iglesias nosotros nos ponemos la vestimenta de oveja. Ahora, lo único que yo quiero decirle es: asegúrese usted de ser oveja. Y usted me pregunta: pastor, pero ¿cómo me doy cuenta si soy oveja? Sencillo, Jesucristo lo dijo, nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. Mis ovejas tienen oído y oyen mi voz y me siguen. Obediencia, frutos dignos de arrepentimiento, ser verdaderamente cristianos, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Me siguen hasta aquí? Santificación, santidad, que parte de ese proceso de santificación lo hace el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la santificación como proceso gradual. Pero nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si me aman, guarden mis mandamientos. Porque todo árbol que no dé fruto no sirve para nada, sino para ser cortado y echado al fuego. Santiago dice: no vengas a decirme que tienes fe y que eres cristiano si no hay buenas obras en ti. Porque las buenas obras son el resultado, no producen la salvación, son el resultado lógico de una salvación genuina y verdadera, de una fe verdadera. Si tienes fe, tienes que tener buenas obras, obediencia. ¿Alguien dice amén? Y otro es el servicio. Diga conmigo: el servir a Dios. La palabra de Dios dice: rueguen pues al dueño de la mies. ¿Para qué? Para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Diga conmigo: trabajadores, servidores a su mies. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La escritura dice que nosotros, después de haber sido rescatados, nos convertimos en hijos y siervos de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso en nuestra iglesia, cuando damos la clase de membresía, le enseñamos a las personas nuevas: el que no sirve, no sirve. Y suena duro, pero es un principio bíblico. Tú no puedes venir a decirme que eres salvo y no hacer nada para Dios y para su obra. Porque la reacción y la respuesta nuestra ante una salvación tan grande es la gratitud, el amor, la adoración, el servicio. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿dónde se sirve a Dios? Se sirve a Dios fuera de las instalaciones de la iglesia, de las reuniones de la iglesia como pleno, y en la iglesia. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo se sirve a Dios? Cuando tú eres cristiano, ayudas a alguien, eres amable con alguien, oras por alguien, haces un acto de cristiano fuera de lo que es el servicio en la iglesia, estás sirviendo a Dios. Pero cuando no haces nada en la iglesia, dile al que está a tu lado: ahí hay problemas. Porque entonces no estamos valorando lo que Dios hizo. ¿Alguien dice amén? Ahí es donde entra lo que Dios ha hecho por ti.
Y si tú lo vas a servir por lo que Él te puede dar o por lo que Él te da o por gratitud a lo que Él ya ha hecho. ¿Alguien dice amén? La pandemia a nosotros nos pegó durísimo y nos sigue pegando durísimo. La mayoría de personas en nuestra iglesia no están sembrando. Me lo comenta el comité de finanzas. Solamente el 20% de personas diezman y ofrendan en nuestra iglesia. Y vamos, como decimos en inglés, check by check. Nos dio tan fuerte en la pandemia financieramente como iglesia que yo tuve que buscar un trabajo secular permanente, porque ni en mi compañía tenía trabajitos. Ahora yo tenía que tomar una decisión: o sirvo a Dios por el salario que me da la iglesia, o con salario y sin salario sigo sirviendo a Dios. ¿Qué me hace un siervo de Dios? ¿Un salario de una iglesia? ¿O la fuerza que Dios me da para salir y buscar el pan de cada día, proveer para mi familia sin dejar de servir a Dios? Eso fue a lo que yo me enfrenté como siervo de Dios. Ahora yo quiero decirle algo: yo no soy el único siervo de Dios aquí. Yo no sé de dónde sacamos que los pastores son los siervos de Dios y ustedes no. Ustedes también son siervos y siervas de Dios. No se quite esa responsabilidad. Ustedes, al igual que yo, somos ministros de Dios. La única diferencia es que yo soy un ministro administrador. ¿Me siguen hasta aquí? Como pastor. Pero ustedes no dejan de ser siervos de Dios ni siervas de Dios. Ahora, yo les estoy dando mi ejemplo como siervo administrador, como pastor de una iglesia. Tengo que servir a Dios haya o no haya, en abundancia o en escasez. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿cómo ustedes van a servir a Dios? Porque quizá ustedes no reciben un salario físico como un pastor lo hace, pero siguen siendo obreros del Señor, y el obrero es digno de su salario. Y Dios les recompensa a ustedes su servicio de muchas maneras: que no les falta alimento en su casa, que tengan un techo donde dormir, que no se enfermen, que no se les dañen las cosas, un montón de cosas. Ahora yo les pregunto: ¿qué pasa si entran a una mala racha y se quedan sin trabajo? ¿Van a seguir sirviendo a Dios? Y si se enferman, ¿van a seguir sirviendo a Dios? Y si nos quedamos en una silla de ruedas, ¿seguiremos sirviendo a Dios? Yo no sé si usted lo ha pensado, yo lo he pensado muchas veces. Yo le digo a Dios: mientras no me quites mi voz, yo voy a seguir predicando tu palabra. Si estoy en una silla de ruedas lisiado por un accidente, voy a seguir predicando tu palabra. ¿Me siguen hasta aquí? Mientras no me quites mi voz, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando. Mientras no me quites mis neuronas y mi cerebro para retener lo que estudio para enseñarles, voy a seguir enseñando y predicando. La única forma en que yo le he dicho a Dios y que Dios me ayude a cumplir lo que yo le he dicho a Dios y le he pedido es que me quede vegetal o que me muera. Pero yo en medio de la batalla yo no me quedo, yo no dejo de servir a Dios. Es tan grande lo que Dios ha hecho por mí como para abandonarlo por cualquier tontería de esta vida. Ahora yo quiero que ustedes piensen por un momento, porque yo he visto personas que cuando las cosas comienzan a irles mal, cuando le dicen que le dan un diagnóstico de una enfermedad, cuando pasan por problemas económicos, cuando pasan por problemas matrimoniales, cuando pasan por problemas con sus hijos, cuando se enfrentan a los problemas de la vida, ya no quieren servir a Dios. ¿Será que de eso depende nuestro servicio a Dios, nuestra lealtad a Dios, nuestra gratitud a Dios, nuestro amor a Dios, o a lo que Él ha hecho en esa cruz del Calvario a través de su sacrificio? Mi pregunta para ustedes es: ¿por qué sirven a Dios? ¿Cuál es la razón real y principal de su servicio a Dios? ¿Qué es necesario quitarles para que ustedes dejen de servir a Dios? Yo soy como Pablo. A mí me tienen que quitar la vida para yo poder dejar de servir a Dios. Y yo espero que ustedes estén en el mismo lugar y con la misma mente y el mismo parecer, y que nunca, pero nunca dejen de servir a Dios. No, pero es que mi líder no me trató bien. ¿Depende del trato de tu líder tu servicio a Dios? No, pero es que la hermanita me vio mal. Es visquita, no lo has entendido todavía. No es que te quiera ver mal, así tiene los ojitos, los tiene chuequecitos.
Es que me vio mal. De verdad tu servicio a Dios depende de alguien más y no de lo que Cristo hizo, de todo lo que hemos estudiado hoy. Por el amor de Dios, we have to grow up. Tenemos que crecer. ¿Vas a dejar de servir a Dios porque no te incluyeron en el grupo de Messenger? No, pastor, es que a mí no me incluyeron en los textos. No me valoran. Come on. ¿Se nos pasó quizá? Qué bueno que te enteraste por otra forma, pero esa no es una razón válida para dejar de servir a Dios. ¿Alguien dice amén o dice ay Señor? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu servicio a Dios? ¿Dónde termina tu servicio a Dios? ¿Dónde termina tu lealtad a Dios? ¿Dónde termina tu entrega a Dios? En este mundo vamos a tener muchas malas aflicciones y nos va a ir mal en nuestro servicio, pero eso no nos debe de detener de servir a Dios. Hay algunos de nosotros que nos detiene el clima. No, pastor, está muy frío para servir a Dios ahorita, como si lo estuviéramos allá a la intemperie sirviendo al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Para otros es el cansancio. Ay, pastor, es que yo salgo tan cansado de trabajar. Si no te vamos a poner con un pico y una pala a escarbar allá afuera, lo máximo que vas a hacer es aspirar, poner sobrecitos. ¿A poco eso es súper cansadísimo? Allá manejar el sonido, las luces, mover cables, correr cables, levantar cables, todo lo que se hace en la iglesia. Darles clases a los niños, limpiar el salón, hacer una manualidad. ¿A poco se cansan de verdad? ¿Cuántos estamos aquí? No, pastor, es que estoy muy cansado. Pastor, es mi edad. Come on, ¿de verdad le echas la culpa a tu edad? Con tu edad, con tu carisma, un saludo, un abrazo y una oración puede hacer muchísimo, y eso también es servir a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Yo les conté cuando fui a Texas que mi cuñado desafortunadamente partió con el Señor. Yo iba con el corazón desgarrado. En la iglesia donde fui el domingo después del servicio fúnebre de mi cuñadito, no se acostumbraba a hacer el llamado al altar como lo hacemos aquí. Ustedes no saben la bendición que es venir de rodillas aquí cuando estás cargado. Me puse de rodillas, se los conté anteriormente, en la banca. Llegó una ancianita, una viejecita. Por eso les digo que ni la edad es excusa para no servir a Dios. Puso sus manos sobre mí, me empezó a apapachar mientras oraba por mí. Una viejecita. Yo sentía que las manos de esa viejecita y ese apapacho eran las caricias de Dios mismo en el momento en que yo estaba pasando. Ese es el poder del servicio. Por eso es que no debe de haber excusa. Cuando tú sirves a Dios, no hay nada que valga la pena. Solamente la muerte es lo único que te debe de hacer desistir de servir a Dios. ¿Cómo nosotros respondemos ante tal amor, tal gracia, tal sacrificio, todo lo que hizo, el rescate, siendo esclavos, dándonos vida? Diga conmigo, obediencia y servicio. No, pastor, es que no me llevo bien. No necesitas llevarte bien. Yo tengo una ley que es la ley de los pingüinos de Madagascar. Smile and wave, boys, smile and wave. That's it, es lo único que tienes que hacer. Si no les caigo bien, I just smile and wave. Nadie te niega una sonrisa y un saludo. Smile and wave. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Les gusta cómo predico, pero no les gusta mi forma de ser quizá. A algunos, no a todos, ¿verdad? Y es normal porque no vamos a encajar con todos. Pero sonríe y saluda. That's it. No tienes que ser mejor amigo, no tienes que tener la mejor amistad. Eso no es una excusa para dejar de servir a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que Dios ha hecho es tan grande como para no entregar nuestras vidas en sacrificio y en servicio y en adoración al Señor. Por eso Él dice la Escritura, ojalá que cuando Él regrese así nos encuentre haciendo, sirviéndole a Él. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie si es tan amable. Ahí vamos a parar.
Gracias a todos por estar aquí. Le animo a que seamos obedientes, a que seamos cristianos, a que seamos hijos de Dios. Y no es nuestra responsabilidad separar el trigo de la cizaña. Él a su tiempo lo va a hacer. Asegúrese usted de ser ovejita, de vivir como ovejita, de vivir como trigo, de escuchar la voz del Señor, de serle obediente, de servirle, de adorarle en espíritu y en verdad. Y del resto, que se encargue el Señor. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra. Eres todo para nosotros, Señor. Eres ese sacrificio perfecto. Eres ese sumo sacerdote. Eres ese cordero como que se presentó como chivo expiatorio, Señor. Eres quien nos ha reconciliado con Dios. Eres quien nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre.